El joven cayó al agua mientras intentaba cruzar de un yate a otro mientras navegaba cerca de la Isla del Amor y su cuerpo fue hallado esta mañana. El cuerpo de Gerardo Bessi Ávila, nieto del beisbolista fallecido Roberto Beto Ávila, fue hallado en inmediaciones de la Plaza El Dorado, en los límites de los municipios de Boca del Río y Alvarado, en Veracruz, luego de que ayer cayó de una embarcación. Primeros reportes señalan que anoche, el joven intentó cruzar de un yate a otro mientras navegaban cerca de la Isla del Amor, pero resbaló y cayó al agua. Un amigo del joven se arrojó al río para buscar a Bessi Ávila, pero no lo encontró, por lo que reportaron el hecho a las autoridades. Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Alvarado, y junto con policías del Agrupamiento Marítimo de Fuerza Civil, bomberos conurbados y Protección Civil de Boca del Río iniciaron la búsqueda del joven, y hallaron su cuerpo hoy en inmediaciones de la Plaza El Dorado. Bessi Ávila era nieto de Roberto Francisco Ávila González, pelotero considerado la primera gran estrella de las grandes ligas de béisbol, y quien jugó con los Indios de Cleveland, Orioles de Baltimore, Medias Rojas de Boston y los Bravos de Milwaukee. Al menos 15 personas murieron ahogadas en Veracruz, entre ellas el nieto del exalcalde de Boca del Río. La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz informó que al menos 15 personas han muerto ahogadas durante el periodo vacacional de Semana Santa. De acuerdo con los reportes de cuerpos de auxilio y rescate, las autoridades han realizado más de 90 salvamentos, la mayoría de turistas provenientes de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Las labores de rescate se han realizado en playas, ríos y lagunas, después de que las personas ingresaron a nadar después de comer o haber ingerido bebidas alcohólicas. Entre los fallecidos figura el joven empresario Gerardo Bessi Ávila, nieto del exalcalde de Boca del Río, y jugador de las grandes ligas de béisbol, Roberto Ávila González. David Tea, de 33 años de edad, acudió al festival acuático Sunset Party, donde perdió la vida al resbalarse tras brincar de una lancha a otra. Presuntamente, se golpeó en la cabeza y perdió la conciencia, cayendo al fondo del río. Aunque sus amigos intentaron auxiliarlo, no lo encontraron, por lo que llamaron a los cuerpos de rescate. Su cuerpo fue encontrado en torno de las 23 horas por miembros del Agrupamiento Marítimo de la Fuerza Civil. Entre las víctimas también hubo 4 niños pequeños. Los municipios en los que ocurrieron los incidentes son los siguientes: Actopan, Álamo, San Andrés Tuxtla, Úrsulo Galván, Alvarado, Tecolutla, Playa Vicente, Coatzacoalcos, Malio Fabio Altamirano y Atzalan. En otro caso de ahogamiento, el joven Edmundo García, de 17 años de edad, murió ahogado en el estado de Tamaulipas. Su cuerpo fue encontrado a la orilla de Playa Miramar, en Ciudad Madero. Edmundo era futbolista amateur, miembro de la Liga Nacional Juvenil Zona 20 del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol. El sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Edmundo García Neider, exjugador de Estrella Roja Unitán del sector amateur. Toda la comunidad del sector amateur le envía un fraternal abrazo a sus familiares, deseando que encuentren pronta resignación, publicó el grupo en sus redes sociales. Durante esta época vacacional, millones de mexicanos salen a vacacionar a la playa. Una reciente investigación realizada por Coru destacó que el 53% de los mexicanos escogió la costa como opción para pasar el puente, mientras que un 29% optó por visitar un pueblo mágico, y solo un 12% fue a otra ciudad de la República Mexicana. Para los habitantes de la Ciudad de México, Acapulco es el destino favorito. El día viernes 19 de abril, se registraba una ocupación hotelera cercana al 90%.